Maiteiro Riman Mavape. Saludos cordiales nuevamente a todos. Gracias por estar. Hoy es el último día, la última jornada y va a ser muy provechosa. Tenemos con nosotros a la doctora Angélica Otazú, que también, como los ponentes que han venido antes, los anteriores días, tiene un rico bagaje del cual nos vamos a nutrir hoy en el área lingüística y en otras áreas de docencia, la experiencia que ha tenido a lo largo de todos estos años. Y dejamos ya con Angélica este momento. Gracias. Ollehai avei tupi, quechua, aymara jajeta llevı, ollehai español vive, inglés vive, alemán vive, francés pe avei ollehai, hando ollehai ri ñane ñeete vive. Hapevareje orero ñeja aro yugo imami vive mase oyapo 25 años rupima añemo arandu hawe ajabo pe guaraní jesuítico olleja mi ollehai ñepunuba escue ñemoi ñepunuba escue cuatiape 1639 vive ya yujujina ollehai va escue guaranime haumia se asa yo amba apose ayapo va escue avei pete doctorado upe historia de Jehová hako anga oyejerure kuri sheve añe hanwa ba esa pa oñe pununa ka eumi ñe enguera América igual ha europea ha esa semi penendie hasu ya pa hanwa pete árabe pete arabope ñe kote beta heta aru ya esa pa hanwa pe historia y poco me imagina hako apesa muy español be umiese ayuhumi mi vare guante avei ma esa pa oye heka oye yugo mo poñe punu esta vez oye guaraní o une hanwa chino wi hetamba oye ayepa oye guaso pepe neni ella ve hamba katuko angape ne katui de Coapona. Entonces, hablar del origen de las lenguas amerindias y boreales nos obliga a mencionar brevemente el origen del lenguaje en el hombre. Y ahí mismo encontraremos ya muchas teorías. Hay, por ejemplo, 6 teorías principales que se formularon entre principios del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí tenemos las teorías, pero que no son acertadas, tienen también sus fallas para poder aceptar. Se sigue buscando. Hubo un tiempo en que los lingüistas, la Sociedad Lingüística de París, habían prohibido que se hable del origen de las lenguas, que es difícil de verificar. Los investigadores creen que nuestros antiguos antepasados ya contaban con lo que Noam Chomsky llama mecanismo de adquisición del lenguaje, la capacidad de aprender un lenguaje y emplearlo de forma creativa. Esta creatividad queda patente en el arte creado hace 300.000 y 700.000 años por nuestros predecesores paleolíticos. Es una forma de explicar. Y luego tenemos que el desarrollo y diversificación de los lenguajes se ocupan los paleontólogos, los arqueólogos, los antropólogos que investigan cómo el Homo sapiens ha llegado a poseer la facultad exclusivamente humana para el lenguaje, el desarrollo y diversificación de los lenguajes y los modos en que las lenguas modernas satisfacen las necesidades de la comunicación humana. Pero son intentos, es inagotable, podemos seguir buscando, ¿no?
Y las teorías sobre las migraciones hacia el continente, son diversas también. Sobre la cronología exacta y la cantidad de migraciones no se determina hasta hoy día. Se ha hecho materiales por el acontecimiento de 200 años de independencia de Paraguay. Se ha publicado artículos también sobre las grandes migraciones que están rotando, están turnándose. Ya se fueron, llegaron aquí, volvieron a Europa y así sucesivamente. Es interminable. Es así el movimiento del ser humano. Lo que es claro hasta ahora es que estas migraciones no han dejado rastros de los homínidos anteriores al Homo sapiens. En América no se ha encontrado, solo en África, ¿verdad? Y la importancia de las migraciones. Las migraciones sucesivas de diversas parcialidades crearon diferentes asentamientos humanos en América del Norte, Mesopotámica, América Central, Sudamérica y las islas del Caribe, sin olvidar Groenlandia. Y como estas parcialidades eran diversas, sus culturas y lenguas lo son también hasta hoy día. Y eso veremos luego de cómo se dividen también en familias lingüísticas muy grandes, por ejemplo. En cuanto a su origen y distribución precolombina, tenemos que los primeros inmigrantes parecen haber pasado por la parte occidental de los Estados Unidos actuales. Las grandes familias lingüísticas están en el norte de Estados Unidos, aunque también se han trasladado a otros lugares. Muchos pobladores se establecieron allí sin seguir adelante. Más de la mitad de las familias de idiomas en América del Norte se hablaban en la costa del Pacífico, especialmente en California. Las regiones del norte y este de los Estados Unidos actuales parecen haberse asentado más tarde y tienen pocas familias de lengua. Luego tenemos la diversidad de las lenguas amerindias frente a las lenguas europeas. Sí. Vemos que hay actualmente menos diversidad en la morfología de las lenguas de Europa que en las lenguas del continente americano. Porque en Europa y en Asia Central existe la gran familia indoeuropea de las lenguas. En Europa se considera el vasco como una lengua aislada, por ejemplo. Y en nuestro continente existen más lenguas aisladas, nosotros sabemos, ¿verdad? Pero que la mayoría están en estado vulnerable, muy vulnerable. Están en riesgo, en peligro de extinción y también están muchas moribundas. Por ejemplo, hay lenguas que habla solamente una persona, no más ya. En Brasil y en Paraguay, en el Chaco, tenemos el caso de Sanapanac, que dicen que hablan solamente 2 personas, por ejemplo. La lengua purépecha en el norte del estado de Michoacán se habla solamente por más de 1.400 personas, a pesar de la existencia de una escritura y hasta canciones que se cantan en purépecha. En los documentos de los misioneros aparece como lengua tarasco. Tarasco es purépecha. Creo que ellos nunca aceptaron que se le llame tarasco. Por ejemplo, en la misión de los franciscanos, en la época colonial, ellos agrupan como lengua tarasca y así tradujeron el catecismo y materiales de evangelización. En Bolivia podemos mencionar la lengua movima, hablada por 1.400 personas, y en Tierra del Fuego, Chile, la lengua yahan, hablada por una sola hablante, según algunos datos, que se llama Cristina Calderón. Es un dato ya antiguo, tendríamos que averiguar si todavía esa persona vive. Como se cuentan el número de familias de lenguas, se suelen considerar las lenguas aisladas como familias de un solo integrante.
En el continente americano existen más familias de lenguas que en Europa. Por ejemplo, conocemos la familia lingüística tupí-guaraní y muchas también más pequeñas, como la familia Samuco en Paraguay, tienen 3 pueblos, 3 lenguas que reúnen esta familia. Y Guaycurú, que dicen que es una sola, ¿no? Que es Com en Paraguay. En Brasil también están los cayubeos, que es esa misma familia. Y los lingüistas que estudian, yo necesitaba agrandar esto. Sí. Los lingüistas que estudian la historia de las lenguas amerindias no se han puesto completamente de acuerdo sobre la forma de contabilizar las lenguas y las familias lingüísticas, para dar una estimación siquiera. Podemos decir que hay más de 3.000 lenguas en el continente americano, incluyendo lenguas amerindias y las lenguas de los inuit y aleutianos habladas en Alaska, Canadá, en el Nunavut especialmente y Groenlandia, que el presidente de Estados Unidos quiere comprar ahora. Los estudiosos han lanzado diferentes teorías para tratar de explicar esta diversidad, que es algo muy difícil, porque no se conservan documentos de hace 14.000 años. No encontramos, y si existen escritos no sabríamos interpretar. Serían provenientes de la época de las migraciones, en la época en que ocurrieron migraciones grandes. Yendo a Paraguay, aquí tenemos el mapa donde están ubicados los pueblos de las 5 familias lingüísticas. Es lo que ellos originalmente ocupaban, ¿verdad? Ahora sabemos que se le van arrinconando muchos más. Es difícil que se le reconozcan, ¿no? Oficialmente, y muchas veces se le van sacando, aunque ellos demuestren que son originalmente de esos lugares, entre paréntesis. Aquí tenemos la familia lingüística guaraní, que está conformada por Axé, Abá guaraní, Bua guaraní, Paita buterá, guaraní ñandeva y guaraní occidental. Y como segundo punto tenemos lengua mascoy, que conforma por mascoy, Enslet norte, Enslet sur, Sanapaná, Angaité y Guaná. Después está el mataguayo, que está conformado por Nibasclé, Macá y Manjuí, Samuco, Ayoreo, Ibutosó, Tamarajó. Esta es una clasificación de SPL, de la Secretaría Lingüística, pero también se dice Ayoreo, Ixir y Tamarajó. Y por último Guaycurú, que en Paraguay tiene un solo pueblo, que es Com. Y después podíamos hablar de cómo salvar esas lenguas indígenas, cuáles serían las políticas, cuáles serían las estrategias. Estamos en el Año Internacional de Lenguas Indígenas, hablamos, buscamos escritos, pero parece que estamos olvidando de los pueblos que conservan estas lenguas, que viven y que les sirve como medio de comunicación y de supervivencia a sus lenguas. Entonces, algunas propuestas también después podemos conversar, lo que cada uno podía sugerir sobre eso. Por ejemplo, sería importante para salvar las lenguas indígenas, ayudar a los pueblos, parcialidades y personas que las hablan. El respeto de sus tierras ancestrales y hábitat, que incluye la fauna y flora. Por ejemplo, en Brasil están muy preocupados de que se les objetiviza, se les estudia como si fueran objetos y no como protagonistas, como parte de la historia.
No objetivizar a los grupos, es decir, que los pueblos nativos sean partícipes de la construcción de una posible conceptualización y se incluyan sus propias palabras, que ellos puedan decirnos sobre su vida desde su lengua. Y si nosotros queremos saber, tenemos que dejarle que hablen en su lengua. Y si no la conocemos, tenemos que contratar y pagar también traductores. Así es como se puede guardar, mantener una lengua. A veces nos llevan a Europa también, pero siempre quieren ya que le hablemos desde su mentalidad, desde su estructura de pensamiento. Me pasó a mí también. El planeta necesita de toda la creatividad y diversidad, tanto en la forma de pensar como en la forma de ser. En este momento nos están dando lecciones los indígenas, y desde hace mucho tiempo, en las Amazonías, por ejemplo, qué es lo que debemos hacer, y no les estábamos haciendo caso, y como estamos ahora, ¿verdad? Porque se habla de que no hay un planeta B, es el único planeta que tenemos. La riqueza del mundo, y los indígenas, para ellos está muy claro que el planeta, la Tierra, no tiene recambio. Y fomentar una educación intercultural que posibilite la sobrevivencia de las culturas y lengua de los indígenas. Los nativos amerindios y los nativos yupik e inuit no desean ser personajes tampoco, ¿no?, en un museo de antropología o de historia. ¿Por qué es importante estudiar los pueblos de América hoy día? Tenemos dos presidentes que gobiernan países muy grandes como Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, y que les interesan más las cosas materiales que la cultura. En Brasil hay toda una propaganda donde uno escucha en la radio, en la TV, que dice que la cultura no es lo que necesita el país, sino la producción. Y creo que en Paraguay también eso va entrando, que hay que producir, entonces no importan los bosques, hay que deforestar, hay que cultivar, etc. Ninguna de estas dos personas, ni la mayoría de sus psicofantes, han estudiado la cultura y lengua de los pueblos que denigran y atacan. Acá tenemos un mensaje que daba el presidente de Brasil, seguramente. Alô, pessoal de Roraima, é o Jair Bolsonaro. Em 2019, nós vamos desmarcar a porra da Terra do Sol. Vamos dar fuzil com porte de arma para todos os fazendeiros. Es muy fuerte. Eso decía antes, ¿no?, que en el 2019 vamos a destrozar ¿cuál es el estado actual, entonces, de las lenguas amerindias? Hay lenguas que, digamos, han tenido más suerte, que fueron escogidas como lenguas generales, especialmente de la evangelización, como el guaraní también, el quechua, el aymara, en México fue náhuatl, y empezaron a escribir en esas lenguas, y también se ha expandido un poco más. Se entiende que la palabra guaraní no existía, es un nombre que aplicaron los españoles a un grupo de personas o muchos pueblos que hablaban una lengua similar. Hasta ahora no podemos determinar cuál es el origen de esa palabra. Se entiende que existe guariní, que significaba guerrero o ejército, y entonces nos damos cuenta que guaraní es un término genérico
aplicado por los españoles. Hablando con los indígenas, no hay ningún indígena que se diga que ellos son guaraní. Cada pueblo tiene su propio nombre. Y la lengua guaraní tuvo contacto con el español, pero se entiende que también hubo contacto con otros pueblos. En los pueblos de las reducciones de los jesuitas estaban otros pueblos también. Y eso está documentado que ha surgido una lengua, digamos, a raíz de la evangelización, por el hecho de juntar muchos pueblos diferentes también en las reducciones, y porque también han creado neologismos para poder transmitir la evangelización y para poder transmitir también una nueva política, porque tenían sus cabildos, etcétera, una estructura, una organización española que querían decir en guaraní, entonces trataron de formar palabras desde raíces de lengua guaraní y hacer nuevas palabras. Por eso se habla que en Paraguay hay 3 variedades de lengua, históricamente hablando. La lengua jesuítica, la clásica, tenemos diccionarios de todo, nos heredamos de esa escritura. Está la lengua que hablamos los paraguayos, posiblemente es la evolución de lo que hablaban los criollos, los mestizos, porque es más mezcla, usamos más mezcla, y además en los pueblos de los jesuitas se estudiaba la lengua, se enseñaba a escribir, a leer. En cambio, los paraguayos que estaban fuera no tenían escuelas. Nosotros sabemos que no hace tanto tiempo que escribimos guaraní. Incluso nuestro alfabeto es lo que se decidió allá por el año 50 más o menos. Incluso la investigación de Cadogan, él no conocía tampoco el trabajo de Montoya y tuvo que también crear ortografía, que él más tarde dijo que se hubiera evitado ese trabajo si conociera los diccionarios más antiguos, le hubiera servido. Pero cada investigador, también en Brasil, crearon un nuevo alfabeto, por ejemplo, para los Kaiowá. Fue, creo que una lingüista estadounidense, y como tiene lengua inglesa, para decir gua, por ejemplo, usa la W, etc. Y así nos confundimos también. Ojalá se pudiera unificar más nuestra ortografía. Y si vamos a hablar de la evolución de la ortografía, es también infinito. Hay muchísimas formas, empezando del Catecismo de Bolaños, tenía su propia ortografía, el Catecismo de Montoya, el diccionario, los documentos que no fueron publicados están los manuales de Pojañaná, de materia médica, están en guaraní, en monolingüe, y tienen también su propia ortografía. Y si bien se explica que se va a escribir de una forma, después varían también. Seguramente dependía de la competencia de los que escribían. Se entiende que multicopiaban. Cuando no había todavía imprenta, estaban los copistas profesionales y imitaban también las letras, etc. Eso es en cuanto a guaraní, que es aceptable. Estoy hablando de 2 variedades recién, la jesuítica, lo que es de los paraguayos, y la variedad que hablan los indígenas, que otra vez hay 5 o 6. Pero teniendo como lengua materna guaraní, podemos entendernos con ellos. Si yo leo el mbua, me es más difícil que escucharles, porque también la ortografía que se le aplicó no es la nuestra, por ejemplo. Bueno, a veces amo y guaraní me oír a moñe seba. El diccionario de Wash especialmente, es un compilado, un resumen
del vocabulario de Montoya y de Tesoro de la Lengua Guaraní. El Tesoro de la Lengua Guaraní, ustedes saben que tiene entrada guaraní y explicación en castellano. Y el vocabulario de Montoya es con entrada castellano y explicación guaraní. Y esos dos materiales unió Wash, es lo que tenemos, pero con ortografía aceptada, que es de CUT, es lo que nosotros aprendimos en la escuela, como en el profesorado, etc. Y APA tiene también su propia ortografía, no sé si hasta hoy día ellos utilizaban la ortografía más clásica, ¿no? ¿O para más ese tiempo? Un poquito. Es importante mencionar que el idioma guaraní surge de la comunicación y vivencia. Decimos siempre que la lengua guaraní es explicativo, describe muy bien los conceptos y tenemos una interpretación de los Cayobá que nos enseñan que las palabras y los conceptos más importantes salen del agua. Y que sin el agua no tenemos vida. Que es agua. Ubutú también viene del agua, que es aliento del agua. Ubu, que está por debajo del agua y que después salió a flote y que podemos vivir por eso. Ubaga, que es el firmamento. Y Ubura, que es el bosque y que depende también directamente del agua. Y ellos dicen que nosotros somos producto de la tierra. Los Paintabutená, que están en Brasil. Y los Mbua dicen que nosotros somos producto del agua, somos Upo. Y para los Pain, Ubupora, que conocemos también en Paraguay. Y esa es la filosofía, que somos como un microorganismo, que estamos completamente relacionados con la naturaleza. Nosotros no existimos sin la tierra, donde vamos a pisar siquiera, y el territorio tampoco sin nosotros. El conocimiento de la naturaleza es impresionante, lo que ellos tienen, porque están en contacto directamente con la naturaleza. En Alaska se desarrolla un proyecto, trabajos interesantes de cómo ir averiguando un poquito más sobre la cultura indígena. Acá está el iceberg, que siempre estamos nosotros conociendo, sabiendo solamente lo que está superficialmente. Y nosotros hicimos esto en Brasil como un hormiguero para nosotros, para explicar. Nunca sabemos cuando hay una montaña de hormigueros qué hay abajo. Lo que vemos es muy poquito, pero abajo puede haber mucho más. Y todo lo que la cultura indígena, la cultura local pueda aportar es sin fin, es interminable. Y solamente falta que nosotros hagamos amistad con ellos y les escuchemos. En Brasil están empezando a que ellos vayan a dar las charlas, a dar como clases, etc. Le llevan a las universidades y es también una tarea para los estudiantes, para ir aprendiendo. Todo lo que nosotros podíamos aprender, hasta ahora tenemos danzas, ñemboé, cuentos, mitos, que a veces ni siquiera es de los indígenas, es literatura. Y lo que abajo podíamos tener son lenguaje, metalenguaje, tradiciones orales, conocimientos de los astros, de las temporadas, el tiempo, las estaciones. De los Cayobá, por ejemplo, es de cada mes, no es solamente 4. De hecho, que 4 estaciones vienen también de Europa, pero ellos mensualmente tienen sus etapas. Y eso normalmente distinguen por las frutas, etcétera, y qué es lo que se puede cultivar. De las herramientas, de los animales, las plantas, su genealogía, orígenes, las tecnologías tradicionales y modernas, por ejemplo, que podemos aprender de ellos.
hay un instrumento para cultivar, por ejemplo, en Brasil, de madera, y los colonos pensaban que era de los italianos. Y después investigaron y encontraron que es de los tupí, que de hecho ya eran agricultores. Entonces, que las lenguas amerindias tendrían un mismo tronco, decimos nosotros que es imposible, es no. Y por último, la filosofía guaraní, podemos decir que los símbolos culturales son expresión de la identidad por excelencia. En la expresión guaraní hay una expresión muy singular que es ñandé, nosotros incluyente, y que podemos decir que simboliza su arraigo a su propia cultura como a su tierra, el ubu. Y esta identidad plural expresa la importancia de las relaciones entre las personas, en contraposición al yo de Descartes, al yo europeo, de la filosofía europea, yo conquisto, yo triunfo, yo mando, yo gobierno, etc., que constituye la base de la colonización y que continúa hasta hoy día. Y en la cultura guaraní se trata de incluir a todos. Y porque fueron muy abiertos, también recibieron a muchas culturas que después les fueron desplazando, irónicamente. Bueno, cuando que tú ya no que está bien. Agüillevete. A mí, perdón, no me quedó muy claro. Natalia preguntó si el guaraní que nosotros hablamos vendría a ser el guaraní jesuita, aquellos que ellos recopilaron y asentaron por escrito. Lo que nosotros hablamos sí, es el guaraní que viene de los criollos que aprendieron posiblemente en la calle, no en la escuela. O sea, ¿se diferencia entonces del guaraní de las misiones? Se diferencia. Utilizamos mucho más mezclas. Estamos buscando dónde hay todavía rastros. Estábamos pensando que en Corrientes, porque las reducciones eran 30 pueblos y 15 actualmente están en el territorio argentino. En Paraguay hay menos, creo que 7. Y Brasil otra parte. Y esa forma de hablar de los jesuitas, que se enseñó todo correctamente, tenían su gramática, su diccionario, esa posibilidad el criollo, el mestizo no tuvo esa oportunidad. Y lo que hablamos nosotros fluidamente no coincide mucho, no solamente en vocabulario, sino en sintaxis también de los jesuitas. De hecho, es una lengua parece artificial, por el hecho de que ellos tenían su propio guaraní. Sí. Fueron enseñados, por supuesto, por caciques, tenían traductores, interlocutores, pero redujeron. Pusieron en papel y cuando se pone en papel ya se reduce muchísimo. Hay por ejemplo, hay palabras, hay sintaxis que no cabe en la gramática de griego y de latín, porque eso era lo que sabían los misioneros y trataban de ajustar. Y lo que no cabe, posiblemente no pusieron por escrito, no supieron explicar. Nosotros no aprendimos del libro, no aprendimos del diccionario, no nos enseñaron así como en castellano. El castellano siempre tuvo su academia y tenemos la normativa que traemos siempre de España, pero guaraní es más difícil. Nos ayuda mucho lo que es el diccionario para estudio, es como el latín, es como la madre, como la lengua madre del guaraní, el guaraní jesuítico, porque han anotado muchísimos, incluso los variantes. Había dicho Montoya, esta forma se habla aquí, esto no se dice en estos lugares, etcétera. Él explica, ¿no?
el vocabulario de los misioneros era más para la evangelización que más para uso cotidiano. Eso es lo que yo entiendo. O sea, no era para una comunicación entre los pares, sino más para hacer llegar el mensaje bíblico. O sea, que empezaron por traducir la Biblia para poder llegar. O sea, ellos tuvieron que bajar los decibeles, ¿verdad? Porque ellos querían transmitirla a través del español, no llegaron, entonces aprendieron el guaraní, la lengua de los habitantes, para transmitir, pero más es para la evangelización que para otra cosa, es lo que yo entiendo. En lo que yo dije fue que la lengua guaraní fue elegida como lengua general de evangelización, pero eso no significa que ellos no escribieron. Hay materiales, por ejemplo, como el diálogo, donde enseñan cosas cotidianas, cómo cómo construir, inventaron la palabra para carreta, por ejemplo, que es ugrayere, pero hay muchos materiales que no fueron publicados, como el manual, por ejemplo, de Pojañaná. Hasta ahora no se publicó íntegramente, son muchas páginas y están dormidos en el Wellcome Library en Londres, uno, y otro en la Biblioteca Nacional de Madrid y otra parte en Italia. Por ejemplo, hay materiales que no tuvieron apoyo para ser publicados. El tesoro de la lengua me puede servir para una comunicación cotidiana, pero hay mucho de teología también. Parece que los destinatarios eran los que tenían que aprender la lengua, los misioneros. Y las cartas que se van apareciendo más. Hasta ahora completamos ya más de 7.000 páginas. Y hay en internet hay una plataforma que se llama Langas, seguramente que ya escucharon, que se trabajó con los franceses desde el 2011 al 2016 y siguen llegando, a raíz de ese proyecto siguen la gente enviando materiales que aparecen en guaraní, algunos legibles, otros muy pocos legibles, etc. El guaraní era, digamos, la lengua oficial. En las reducciones podemos decir que eran monolingües guaraní. Sí. No es una pregunta nada más. Si ustedes se pasean aquí en Tacuarí, verán que está escrita el nombre de la calle, está de dos maneras. Dice Tacuarí o Tacuarí. Es un ejemplo del problema de la ortografía. Aquí al lado, ¿no? Otro detalle, comentando sobre las diferentes formas de aprender el guaraní. Creo que el guaraní que ustedes hablan, ustedes aprendieron de otra forma, lo que se llama por adquisición del lenguaje. Y por eso es diferente a lo que pasó con los jesuitas, que ya estaban aprendiendo un idioma como adultos y no como niños. Entonces hay una gran diferencia. Entonces eso va a crear una diferencia entre lo que se escribe y lo que se habla rápidamente. Pero también hay que señalar, no sé si quedó claro, hay textos que no tienen nada que ver con la religión, que están escritos en guaraní también, que le llaman, algunos estudiosos le llaman textos profanos. O temporal. Sí, o de lo temporal. Y eso también es, por eso menciona Angélica el Pojañaná, porque es un texto que no es religioso, que está escrito en guaraní. De ahí el interés. Y tiene muchos detalles muy interesantes ese texto. Aparecen palabras que no son en guaraní, por ejemplo, aparece una palabra Michoacán, que ya se mencionó en la conferencia, pero el nombre que se le daba a una papa que sirve como purga. Y probablemente se trajo de México esa papita. Pero es muy interesante por eso, ahí se ve en ese texto todo lo que podría ser la futura evolución del guaraní, porque es un texto del siglo XVIII. ¿Estoy bien? El Pojá es 18. Sí. Y ahí 1725. Sí, ya se proyecta 24 por ahí. Cómo se van a integrar palabras de otras lenguas dentro del mismo guaraní, por ejemplo, los hispanismos, etc. Gracias. Y yo nomás quería decir, ¿verdad? Que viste que el diccionario guaraní, HGT guaraní, dice,
A, E, I, O, U, I, trae. Tacuarú. Yo no puedo pronunciar bien. Ru, se usa la ru. Me bloquea el francés. Luego dice tacuarí. A, E, I, ¿verdad? La I latina, que es semejante a la HGT guaraní, I latina. Entonces, tacuarí, confunde, pero es, en el HGT guaraní es un fonema, ¿cómo se dice? Es una letra, es un fonema. Sí, es también un... Sí, de la I, sí. Sí, entonces es correcto también que esté ahí tacuarí, tacuarí. Ahora sí, bien, podríamos nosotros utilizar castellano para expresarnos correctamente en cuanto a la escritura, entonces ahí sí nos quedamos, porque como la lengua castellana está dominando tacuarí. Eso es lo que yo pregunto. Gracias. Como se dice en España, la has liado con el tacuarí. Que se escribe indistintamente, tengo entendido. Hay calles donde dicen tacuarí y otros escriben con Y, con latina. Pero Con esa la es, U. Escribe Bui, se escribe con... Ya sé cómo hacerle callar entonces. Lo que posiblemente lo de la municipalidad, ¿no? También. Sí, quería decir. sí, Aquí. yo quería consultar. Se dice que se está perdiendo las lenguas indígenas, pero ellos mismos no utilizan en su comunidad, por eso se va perdiendo. Porque 4 personas nomás hablan y sus hijos, nietos y otros ya no están hablando, pero ellos mismos son los que no utilizan. Ellos en ese sentido culpan a la escuela. En el caso de los Cayobá, por ejemplo, ven como enemigo, como un peligro a la escuela porque no se le transmite la tradición. Lo que el ministerio lleva a la escuela siempre es un programa. Normalmente traemos también de otros lados y eso le enseñamos. Ellos tenían otro tipo de adquisición, de aprendizaje, de ver los ejemplos de sus mayores y cómo elaborar las artesanías, tienen su propio lenguaje y así se transmitía las lenguas. Y ahora nosotros les enseñamos otras profesiones y no estamos ayudando. Yo creo que la preocupación justamente de la Secretaría de Políticas Lingüísticas es eso, ¿no? De que también tenga más fuerza, más fortaleza, que se pueda enseñar también desde su lengua. Por eso se está trabajando traducir incluso, ¿no? a las lenguas indígenas. Otra vez guaraní es la que tiene más suerte en ese sentido, el trabajo es superior. Pero se está insistiendo, y no solamente en Paraguay, que se incluya en las universidades, por ejemplo, las medicinas tradicionales. La otra vez estaban contando cuántas universidades de América Latina incluyen medicina tradicional como materia, como disciplina, en su malla curricular. Paraguay tiene creo que 3 universidades que enseñan, o 4, medicina y ninguna incluye medicina tradicional en su malla curricular. Otra vez. Digo como ejemplo. Pero no es que los indígenas no quieran que sus hijos hablen. Aquí también sucede, ¿no? Yo tengo sobrinos también que se comunican más fácilmente en español que en guaraní, aunque yo le hable, insista y le hable en guaraní.
A veces no me he super cuera caramelo, no me era muy severo, guaraní, o de regalo. Hay que buscar estrategias. Baixapa, Bueno, agüero jore tere inere envia po Angélica. Se mi pe toponimia de Jehová, hoy ne tem proyecto, oye mo guataba jobo y que to hanwan cha oye ahí, mi tabarera cuera, guaranime. Ka kupe oye ahí hanwan cha ka, oye por hanwa puso, oye ea veihina, algo coge ministra heihina kui mi pueblos, oye cambiaba cojera. Cuando oye mojera supe San Roque González, mabe, gerara ambos en Daisha, y que tu jave y los ciudadanos de ese pueblo, oye rureo, muy llega ahora ni mejera. Aumiva, se la vamos a ir por la interella ve, que tu jamuaisha, ya huereco guaranime. En nuestro contexto escrito está en castellano, y eso hace que se dificulte mucho sistematizar la lengua guaraní. Universidad, pero la mitangüera, la reforma, pero estudiar pues primer grado, vive guaraní, me universidad, siempre se le dio más prioridad a la lengua española para la sistematización, más carga horaria, y en el uso oficial, en la práctica, se sigue haciendo en castellano. Aupe vaya echamba, ese pañañeja ata, ñamboyere, hañañe eve guaranime, yajaramo ñemujape, yajaramo shopping pe, se mimita pues jucuera peja pene por inteba, pene mita inteba, peñe, éramos guaranime, hoy beta, oye sea guaranime. Agui lleve. aguille. Y pona cuan, chamba ella y cuá. Oija, te envía po. No, espera. ¿Alguna ya se cierra el bloque de preguntas? Muy bien. Yo solamente quería recalcar que el guaraní, como bien se dijo en el primer día, tuvo la fortuna o la bendición de que al mezclarse las culturas, la española y la guaraní, no se perdió como en otros países. Vemos que la bendición nuestra fue que hubo una mezcla casi total de los españoles con los guaraníes. Y la otra bendición era que eran las madres, las guaraníes. Y sabemos que de las madres se transmite más a los hijos. Esa es otra bendición. Y que tampoco tenemos que ponernos a la defensiva, digamos, entre comillas, que se usaba para unos fines religiosos, porque gracias a eso se conservó. El doctor Domingo Adolfo Aguilera, en uno de sus libros, resalta que fueron los extranjeros los que más hicieron por el guaraní. Porque el guaraní, dice, creo que era el gobernador Irala, la memoria no es que la tenga al 100%, pero él decretó que el guaraní se use en Asunción. O sea, los gobernadores de la época quisieron mantener y promover y cuidar la lengua. Es decir, que el guaraní fue afortunado desde sus orígenes y hoy día aún más, porque es una lengua oficial y también ya va siendo en Argentina, en el norte, porque era un territorio guaraní. Y entonces debemos mucho a toda la gente que trabajó antes que nosotros. Muchas gracias y aunque queda siempre algo en el tintero, seguramente que luego vamos a poder compartir las notas de la doctora. A mí me hubiese gustado preguntarle su experiencia en Alemania con el guaraní. Yo cuando me dijo enseñaba en Alemania guaraní, ¿qué?
En Alemania guaraní, sí, y me contó, estuvo en otros países también, ¿no? Aparte de Alemania. Francia. Francia, con el Brasil. guaraní. Brasil, con el guaraní. Es decir que tenemos las próximas jornadas las invitamos de nuevo. Lo que se tendría que hacer es publicar, ¿no? Ahora las ponencias. Sí, ¿O está previsto? está previsto, sí. Bien, nos despedimos de los que nos acompañan por internet, que estuvieron junto con nosotros. Gracias a las tecnologías hoy día, aunque no estén en esta sala, estuvieron en la última ponencia, la penúltima. Y muchas gracias a la doctora Angélica Otazú. Muchas gracias también el nombre de Mateo. A Mateo, que también trajo una interesante aclaración, comentario, y también un motivo de poder discutir un tema. Y muchas gracias y seguimos enseguida, no se vayan, de ahí ni de aquí.